actividades dentro de la Feria Jurídica del Poder Judicial del Estado en su edición 2013. Agradecemos su asistencia a la presentación de la obra titulada Impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la autoría del doctor Edgar Corzo Sosa. Como primer acto, me permito presentar a las personalidades que conforman nuestra mesa de honor. Nos distingue con su presencia el licenciado Carlos Emilio Arenas Batis, magistrado de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. La licenciada Doralicia Martínez Valero, socia de la firma de Liderazgos en Acción Consultoría, Sociedad Civil. Y finalmente, el autor de la obra que hoy se presenta, el doctor Edgar Corzo Sosa. Agradecemos la asistencia de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, consejeros de la Judicatura, jueces y funcionarios del Poder Judicial del Estado, presidentes, representantes e integrantes de colegios, barras y asociaciones de abogados, así como representantes de las facultades y escuelas de derecho de la entidad. A continuación, y para realizar la presentación de la obra Impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la autoría de nuestro invitado, el doctor Edgar Corzo Sosa, contamos con la destacada presencia del magistrado Carlos Emilio Arenas Batis, de quien me permitiré hacer una sintética reseña curricular. Ha sido magistrado electoral regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, adscrito a la Segunda Sala Regional, con sede en la ciudad de Monterrey, donde fungió como magistrado presidente de dicha sala. Fue director general de estudios de la legislación universitaria en la UNAM. En la misma institución estuvo como subdirector jurídico de propiedad intelectual. En materia académica, es de mencionar que ha sido profesor universitario en licenciatura y posgrado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey, la Facultad Libre de Derecho, la Universidad de Jalapa y la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin más preámbulo, cedo la palabra al magistrado Carlos Emilio Arenas Batis. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al coordinador de la obra, al doctor Edgar Corzo Sosa, así como a los editores Tirant Leblanc y particularmente a Alejandro, el director general para México de Tirant Leblanc, que me hayan invitado como presentador en este evento. Muchas gracias. Bien, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo desde luego que incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desde luego a todo el derecho interamericano de los derechos humanos, diría yo que vive actualmente una situación paradójica, que es la siguiente. Su éxito y su creciente impacto en la región latinoamericana lo tiene actualmente en un punto de crisis. Y lo paradójico de esto es que precisamente ha sido el éxito lo que ha llevado al sistema a este momento de crisis. Lo natural sería que un mal funcionamiento o fracasos nos llevaron a una crisis, pero en este caso ha sido el creciente y el creciente éxito e impacto del sistema en la región. Para ilustrar un poco este éxito y esta crisis, yo daría algunos datos. Por ejemplo, en el año 2000, los casos contenciosos sometidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es las altas, fueron 3. En el año 2011 fueron 23. En el 2012, 12. O sea, ha habido un incremento muy importante. Otro dato también relevante, las solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2005, por ejemplo, fueron 265. En el año 2012, 448. En fin, ha habido un incremento exponencial, no solo en el número de quejas presentadas ante la Comisión Interamericana, sino en términos generales también en
en los asuntos en trámites ante la Corte. Otro dato importante es los casos contenciosos que están en supervisión de cumplimiento de sentencia por parte de la Corte Interamericana. O sea, como ustedes saben, la Corte Interamericana dicta la sentencia y después hace un seguimiento de su puntual cumplimiento. Para ilustrar con algunos números, en el año 2000 eran 10 las sentencias que estaban en este estatus de vigilancia de su cumplimiento. Para el año 2010 eran 111. O sea, crecimientos en muchos rubros de más de 1000%. Y ahí lo exitoso del modelo. Por otro lado, otro dato es que esta jurisdicción que se ejerce sobre 500 millones de habitantes, esto es la de la Comisión y de la Corte Interamericana, que se ejerce sobre todos los países de la región latinoamericana, bueno, pues la Comisión funciona con un presupuesto de $5 millones al año y la Corte Interamericana con un presupuesto de alrededor de $2 millones al año. Comparando, por ejemplo, el presupuesto de la Corte Interamericana con el de la Corte Penal Internacional, el de la Corte Penal Internacional es de 145 millones. El de la Corte Europea de Derechos Humanos en el 2010 fue un presupuesto de 83 millones de dólares. El de la Corte Internacional de Justicia en el 2009 fue un presupuesto de 45 millones. La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos tiene un presupuesto anual de aproximadamente 8 millones de dólares y la Corte Interamericana solamente 2 millones de dólares al año. Entonces, vean ustedes, frente a ese notable incremento de los asuntos, hay dificultad para atenderlos debidamente con los recursos escasos. Otro elemento que denota esta crisis derivada del éxito es que a partir del éxito y el mayor impacto que sus sentencias han tenido en la región, pues ha provocado la reacción en contra de algunos países latinoamericanos, particularmente los denominados países del ALBA, o sea, los que constituyen la Alianza Bolivariana que se integra por Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua principalmente. Esto es, frente a la mayor relevancia o influencia de las decisiones de la Corte y de la Comisión Interamericana, estos países han dicho, bueno, como la cosa va en serio y no era precisamente lo que pensábamos, han denunciado el tratado, el caso de Venezuela, y amenazan con retirarse e incluso, desde luego, no están cumpliendo con sus obligaciones económicas. O sea, todo lo anterior lo que quiero es reflejar cómo, particularmente en el ámbito externo, porque como ustedes saben, el derecho internacional podemos decir que tiene dos ámbitos. Uno, como fuente de obligaciones entre los estados, de tal modo que si cumple un estado, otro estado o los organismos internacionales que ellos han formado exigirán el cumplimiento. Además de que tiene el derecho internacional un ámbito interno, esto es, como normas ya pertenecientes al régimen interior, al régimen nacional, como normas que generan derechos exigibles por los gobernados ante su respectivo estado, acudiendo a los tribunales. Bueno, en el ámbito externo, indudablemente, éxito, mayor penetración, mayor impacto de las sentencias de la Corte, correspondido con situación de crisis, porque el éxito los ha llevado a un mayor volumen de asuntos, a la reacción en contra de algunos países. Y en el ámbito interno de México también podríamos hablar de un importante crecimiento en los últimos años, sobre todo a partir de la reforma del 2011, de la relevancia del derecho interamericano de los derechos humanos. En el 2011, como ustedes bien saben, la reforma constitucional de junio de ese año, así como la recepción que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación del caso Radilla, dos eventos estos de los cuales se derivan principalmente la incorporación en México del control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, el bloque de derechos, de normas jurídicas relativas a derechos humanos, el principio pro homine en materia de derechos humanos y también la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana para los jueces nacionales, al menos toda la jurisprudencia incluida en sentencias dictadas por la Corte Interamericana contra el Estado mexicano. Pero frente a esa situación de éxito en el ámbito interno, también una situación problemática o de indeterminación en la medida en que no está claro aún cuál es el alcance, por ejemplo, lo comentábamos hace un momento con el doctor Corso, el alcance del principio pro homine confrontado con el principio de supremacía constitucional. O
cuál es la configuración de este bloque nacional de derechos humanos en un país federal como México. El tema de en fin, muchas indefiniciones que también nos llevan a vivimos un momento de decisiones, de disyuntivas que deberán ser resueltas tanto por los legisladores como los jueces. Y es en este contexto en donde se inscriben actualmente, pienso yo, los grandes retos del sistema interamericano de derechos humanos. Algunos retos son de índole económica, obtener mayor presupuesto para la Comisión, para la Corte, frente a lo exiguo de los presupuestos actuales. Otros retos son de política internacional, lograr mejor actitud de estos países conformadores del Grupo ALBA principalmente. Y otros retos son de naturaleza jurídica y de despolitización de la justicia convencional. Y es particularmente en relación con estos dos últimos retos, o sea, los retos de naturaleza jurídica y de despolitización de la justicia, en donde podemos inscribir como una gran aportación al libro que hoy presentamos, el libro Impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este se integra por artículos de 16 prestigiados autores expertos en el ámbito de los derechos humanos que abordan estos retos que les comentaba y principalmente confluyen en los siguientes puntos. 1. La necesidad de reformar la doctrina interamericana en torno a las medidas cautelares para lograr plenamente el efecto útil de estas. 2. La necesidad de lograr una articulación entre las diversas autoridades nacionales a la hora de dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y 3. Otros aspectos relevantes del cumplimiento de las sentencias, como lo es la necesidad de reconfigurar el rol de las víctimas, el rol que las víctimas juegan en el cumplimiento de las sentencias, así como la necesidad de despolitizar precisamente todos esos procesos de cumplimiento de las sentencias por parte de los estados en contra de las cuales se dictan. Para ilustrar solo de manera muy panorámica algunas de las ideas que en este libro se presentan por parte de sus destacados autores, voy a hacer referencia a algunas de estas ideas. Por ejemplo, en torno a la necesidad de reformar la doctrina latinoamericana de medidas cautelares, bueno, pues destaco desde luego la aportación, el artículo de precisamente el coordinador de la obra, el doctor Edgar Corso Sosa, cuya artículo, las medidas provisionales, cumplimiento, impacto e incumplimiento, contiene ideas muy sugestivas respecto de cómo perfeccionar este régimen de las medidas cautelares. Apunta el doctor Edgar Corso, por ejemplo, la resistencia que hemos venido observando de parte de la Corte Interamericana de no hacer pronunciamientos sobre el fondo del asunto al momento de dictar medidas cautelares. Esto es, no quieren adelantarse, no quieren prejuzgar cuando es necesario pronunciarse sobre las medidas cautelares. Y sobre este punto el doctor Corso sostiene que la Corte Interamericana, así como ha procurado lograr en relación con las sentencias de fondo, que éstas tengan o que éstas logren un verdadero efecto útil en la realidad a la que están dirigidas, así también debería procurarse lo mismo en relación con medidas cautelares. Y en relación con medidas cautelares hay que reconocer que muchas de ellas, en la medida en que se dictan, tienen un efecto o pueden impactar sobre el fondo. Es el tema de la apariencia del buen derecho. Lo vemos, por ejemplo, aquí en materia de amparo. Para la concesión de la suspensión, un aspecto relevante es la valoración que hace el Tribunal de Amparo respecto de la apariencia del buen derecho que le asiste al quejoso que está solicitando la suspensión. Y muchas veces, desde luego, pronunciarse sobre ese derecho que aparentemente tiene implica un anticiparse sobre la decisión de fondo. Pero esto, nos dice el doctor Edgar Corso, es inevitable. Todas las cautelares tienen, aunque sea de manera tangencial, un pronunciamiento sobre el fondo, y si la Corte Interamericana
quiere lograr el efecto verdaderamente útil de las cautelares, no debe tenerle miedo a este aspecto. Digamos, es un aspecto natural de todas las medidas cautelares en todos los procesos judiciales. Respecto del segundo de los puntos, esto es la necesidad de lograr una articulación entre las diversas autoridades nacionales a la hora de dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana. Voy a destacar algunas ideas plasmadas en el libro. En primer lugar, el caso, bueno, nos dice precisamente la coautora, la maestra Doralicia Martínez Valero, que las obligaciones que tiene adquiridas por México, obviamente las adquiere México en su calidad de Estado federal. Y a la hora de cumplir, pues es lo que provoca precisamente la naturaleza federal de nuestro país, es que las autoridades locales o municipales no reconozcan necesariamente como autoridades, por ejemplo, a la Secretaría de Gobernación o al Poder Ejecutivo federal, y se complique un poco ahí la cuestión del cumplimiento, porque hay desarticulación, porque nuestro esquema federal, pues eso es lo que supone, un régimen de autoridades con competencias diferenciadas y excluyentes entre sí, de tal modo que no se reconocen no se reconoce mando, por ejemplo, a las autoridades federales, y estas son las que en la práctica han estado encargadas del cumplimiento de las sentencias. Entonces, apunta la doctora Doralicia Martínez cómo se tornan complejos los temas de cumplimiento en países particularmente federales, como es el caso de México. Y es muy interesante y recomiendo mucho la lectura de este artículo de la maestra Martínez, porque ella, si no estoy equivocado, en su momento fue la responsable, ¿no?, en la Secretaría de Gobernación, precisamente de darle seguimiento al cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana. Entonces, en su artículo nos refleja de modo muy claro todas las vicisitudes y los problemas prácticos a los que tienen que enfrentarse para lograr el cumplimiento completo en un país federal. También sobre este tema, desde luego, la opinión de Jorge Ulises Carmona Tinoco, que también insiste en que las dificultades de dar cumplimiento a la sentencia en un país federal, como es el caso de México, y él dice que se requiere de un órgano coordinador en el país que le dé seguimiento a las acciones gubernamentales que deberán realizarse para cumplir las sentencias. Y este órgano de coordinación y la ley, que en su momento también deberá expedirse para asegurar el cumplimiento de las sentencias, deberá ser no de carácter federal, sino de carácter nacional, porque precisamente las obligaciones que se adquieren en los tratados internacionales y las sentencias van dirigidos al Estado mexicano como una sola unidad, como un todo nacional, y no específicamente a las autoridades de un Estado o a las autoridades federales, sino a todas las autoridades mexicanas. Muy interesante también el estudio que nos presenta en esta obra el doctor Héctor Fix Zamudio, obviamente reconocidísima autoridad académica en el país, y él nos habla también de la necesidad de expedir una ley nacional que para el cumplimiento de las resoluciones de estos órganos internacionales. Además de que el artículo del doctor Fix también es un artículo que nos ofrece un recorrido panorámico muy completo sobre lo que es el tema precisamente del sistema interamericano y del cumplimiento de sus sentencias. Está el caso del artículo de Juan Carlos Hitters, que nos habla, muy interesante porque se refiere él particularmente al caso argentino. Y Argentina, por ser también país federal, nos sirve como un referente muy importante precisamente para visualizar cuáles podrían ser las alternativas que adopte México para lograr el completo cumplimiento de las sentencias.
lo mismo podríamos decir, aparte está el caso de Brasil, al cual se refiere Camila Serrano Guinchetti Pío da Costa. Se refiere al modelo, ¿verdad? ¿Lo habré pronunciado bien? Se refiere al modelo federal de Brasil, en donde, donde también tienen, desde luego, problemas en la implementación de las sentencias de la Corte Interamericana, y se refiere a aspectos importantes que se han adoptado en ese país. La tercera de las grandes líneas que yo advierto como centrales en esta obra es estos otros aspectos relativos al cumplimiento de la sentencia que inciden en la necesidad de reconfigurar el rol de las víctimas y la necesidad de despolitizar los procesos de cumplimiento de las sentencias. Por ejemplo, nos dice el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, que en efecto el primer reto tal vez en el cumplimiento de la sentencia sea la coordinación de las autoridades entre sí y la priorización compartida entre estas respecto del cumplimiento de los fallos. Ya lo comentamos como punto anterior, la necesidad de una ley o por lo menos una coordinación entre las autoridades para responder como una sola entidad nacional sin estar preocupados por estas divisiones que nos impone el federalismo. Pero el segundo reto, dice este Centro de Derechos Humanos, es el relativo a las víctimas y a sus representantes. Debe reconfigurarse su rol porque actualmente se ven ellas orilladas a tomar la iniciativa en los procesos de cumplimiento de sentencias. Se les ve, entonces ellos proponen, entre otras cosas, que en la fase de cumplimiento de las sentencias no se ponga, más bien no se pone en el centro a la persona beneficiaria y no se asume a cabalidad la idea de que la fase litigiosa ha terminado. O sea, actualmente son las víctimas las que tienen que estar empujando el cumplimiento de las sentencias y no solo eso, enfrentándose con la resistencia de los particulares la resistencia de las autoridades que todavía quieren litigar las distintas etapas de cumplimiento, cuando debiera tenerse otra idea de la víctima, precisamente como beneficiaria de la sentencia, y asumir las autoridades que el litigio ha terminado y simplemente proceder a darle el cumplimiento completo a la sentencia. Nos dice Luis Benavides que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos implican retos mayúsculos en las democracias jóvenes latinoamericanas debido a la politización del derecho. Frente a este panorama, las víctimas son objeto de victimización en 3 etapas. 1, cuando se violan sus derechos. 2, durante el proceso judicial interno. Y 3, al momento del cumplimiento de la sentencia internacional. El resultado es entonces uno en el que los derechos no son restaurados y la violación a los derechos de las víctimas es continua. Por eso el autor propone, dice, para la experiencia de cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana en México es reciente y los procesos son difíciles. Para mejorar la situación, el autor sugiere la creación de una ley, el fortalecimiento de las instituciones y el Estado de Derecho, así como el cambio en la concepción de las víctimas, no como negociadoras, no como impulsoras del cumplimiento de la sentencia, sino como personas que merecen y deben ser respetadas. El maestro Agustín Martín también presenta en su contribución una idea interesante. Habla él de los derechos de las víctimas y dice que son los siguientes: acceso a la justicia y trato justo, trato digno, obtener una reparación, el derecho a saber la verdad, el derecho a su participación en el litigio y a las garantías de no repetición. Y precisamente con esta idea en mente podemos mencionar que está esta otra idea colombiana de el cumplimiento integral, la reparación integral. Claro, este es un desarrollo interno de Colombia
y propone en esa ley, que es la ley 975 del 2005, esta idea de la reparación integral, y dice, y con esto concluyo, que en cuanto a las medidas de reparación adoptadas para el cumplimiento de la reparación integral, estas pueden dividirse en individuales, objetivas o colectivas. Las medidas individuales pueden consistir en restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción o compensación moral. Las medidas objetivas pueden consistir en difusión de la verdad sobre lo sucedido, las garantías de no repetición y la reparación simbólica. Finalmente, las medidas de reparación colectiva pueden ser tan creativas como el juez y pueden ser, por ejemplo, la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas. En fin, en suma, me parece que este trabajo, este libro, editado por Tirant Leblanc, es una contribución importante para fortalecer o para asegurar el efectivo impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todo el bloque latinoamericano, pero de modo muy particular en México. Por lo tanto, estoy muy contento de que me hayan invitado a esta presentación y nuevamente felicito a los autores de esta importante obra. Muchas felicidades. Muchas gracias. Toca el turno de ceder el uso de la palabra a la licenciada Doralicia Martínez Valero, quien ha fungido como directora de Enlace Legislativo en la Secretaría de la Función Pública, fue coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, fue diputada federal de la segunda circunscripción, donde fungió como secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales e integrante de las comisiones del Distrito Federal de Radio, Televisión y Cinematografía y del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, legislatura en donde presentó una de las iniciativas que dieron pie a la reforma constitucional de derechos humanos del 2011. Fue la primera representante mujer del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, cargo que ocupó durante el 2007. Sin más introducción, cedo la palabra a la licenciada Doralicia Martínez Valero. Gracias. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a esta importante feria jurídica y la oportunidad de comentar con ustedes el libro Impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, agradecer a la editorial Tirant Leblanc y a Edgar Corso, coordinador de la obra, quien además estuvo muy al pendiente de que entregara en tiempo mi artículo, y por supuesto al magistrado Carlos Arenas Batis por compartir este espacio conmigo. Quiero confesar que para mí la realización del capítulo sobre la experiencia mexicana en la ejecución y complementación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue una gran aventura, pero un gran reto. Fue una situación de enfrentarme a una realidad como servidora pública en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y atender problemáticas específicas de cada uno de los resolutivos de las sentencias que ha sido parte, en la que ha sido sancionado el Estado mexicano, y sobre todo no teniendo un bagaje o un respaldo necesariamente o estrictamente jurídico, sino más bien trabajándose en ese momento que teníamos que dar cumplimiento a las sentencias en la Cámara de Diputados y en el Senado, una reforma de derechos humanos que hoy es una realidad. El libro creo que tiene una característica muy valiosa al hacer una exposición muy amplia y muy didáctica sobre el impacto de las sentencias, no solo en México, creo que en México lo aborda bastante bien, sino en el resto del continente, lo que permite, como ya decía hace un rato el magistrado, poder tener una orientación de cómo en otros países han tratado de resolver la misma problemática que nosotros nos enfrentamos. Hay que recordar que las primeras sentencias para el caso mexicano llegaron apenas en 2010, son recientes, y no se contaba, como lo he comentado y como lo expreso en el propio artículo, no se contaba necesariamente con una legislación y actualmente tampoco se cuenta todavía con esa legislación.
yo trato de poner en el artículo y de señalar en el artículo un énfasis en que es necesario atender el cumplimiento de la Corte Interamericana, a veces sin tener legislación alguna, a veces tratando de obtener legislación de un lado o de otro, a veces teniendo como máxima orden jurídico la Constitución y nada más, y en la mayoría de los casos la voluntad política de los actores. Lo que quiero poner en el artículo, lo que quiero transmitir en el artículo es que se requiere ser creativos a la hora de cumplir con lo mandatado en cada una de las sentencias y que no puede las autoridades justificarse bajo el hecho de no es que eso yo no estoy facultado, no es que eso no está legislado, no es que yo no tengo esa atribución. Porque más allá de quién sea la responsabilidad, la solución la tiene que encontrar el Estado mexicano en su conjunto. Procuro también con un lenguaje coloquial y que todo el mundo entienda, incluso los que no son abogados, pero que por las funciones que desarrollan se ven obligados a intervenir en los procesos de cumplimiento, que hay distintas formas de solución a las mismas y que a veces el poderte reunir con las autoridades responsables para el cumplimiento, locales, federales, municipales, enriquecen esa solución. Eso es algo que también procuro y busco en el libro. En las sentencias de la Corte Interamericana y sobre todo después de la Reforma Constitucional de 2011, se puede percibir cuáles son los estándares internacionales utilizados en las mismas. ¿Qué nos ha dicho y cuáles son los criterios y cuál es la jurisprudencia? Otro libro también muy, muy interesante sobre el tema. Pero en todos hay una participación y una labor del Poder Judicial, donde también el libro le sirve como orientador, le sirve como facilitador. Porque a fin de cuentas, los problemas que no se puedan resolver en el Estado mexicano son los que llegan a la Comisión y luego a la Corte Interamericana. Entonces, en la medida en la que podamos resolver en el fuero interno del país, vamos a tener menos problemas a la hora de implementar estas sentencias. Incluso puede que ni siquiera existen. Inicio señalando de manera breve en mi artículo cómo es que México está obligado al cumplimiento de las mismas, haciendo una breve introducción a la normatividad de derechos humanos derivada de los tratados internacionales de los cuales forma parte, y más aún con la reforma constitucional que he hecho referencia. Esto lo hago para aquellos con quienes no están familiarizados necesariamente con los temas de derechos humanos que hoy están tan en boga. Durante la realización del artículo traté de transmitir de manera práctica la complejidad que significa el cumplimiento de las sentencias en un país como México. En una primera parte, aquellas problemáticas inherentes al cumplimiento, porque las sentencias se enfrentan a lo que generalmente se enfrenta cualquier tratado, que es la ausencia de una autoridad coercitiva que me obliga al cumplimiento. En materia internacional no hay una autoridad que me diga, cumple, y si no cumples te voy a hacer esto. Si bien la Corte da seguimiento a las sentencias, no hay una sanción por el incumplimiento de alguno de los puntos de las sentencias. Entonces, esto es una problemática inherente de cualquier tratado. México ha reiterado en múltiples ocasiones la plena aceptación de las sentencias y ha asumido, creo, cabalmente sus compromisos internacionales y su disposición de cumplirlas. Pero, de acuerdo a la Convención Americana, la facultad del Estado de cumplir la sentencia no tiene una autoridad, como ya lo he dicho, que le obligue a cumplirlas, y aun y cuando señala plazos, en muchas ocasiones estos plazos son difíciles de poderlos cumplir a cabalidad porque hay otros aspectos en el Estado que complican a veces el cumplimiento de los mismos. Normalmente los países rinden trimestralmente o semestralmente un informe del avance del cumplimiento de la
las sentencias, y la Corte supervisa el cumplimiento de la información, solicitando incluso nueva información al respecto. Pero, digamos, aquí todo es la voluntad del Estado. Además de los informes que, como he dicho, presenta el propio Estado a la Corte, se pueden hacer audiencias y convocar audiencias públicas, se puede hacer visitas al lugar de cómo es el avance del cumplimiento, pero hasta ahí llega, digamos, la atribución de la Corte y no hay una sanción por el no cumplimiento en tiempo y forma de las sentencias. Entonces, esa es la primera problemática que yo planteo en el artículo de que tiene cualquier tratado en que no hay, digamos, esta autoridad coercitiva. Posteriormente abordo la problemática de, como ya lo decía aquí el magistrado, de en México ser un país federal con una viva división de poderes, con una cultura de derechos humanos incipiente en lo institucional y hasta antes de la reforma también en lo jurídico, pero con una plena voluntad de honrar sus obligaciones internacionales y con un compromiso de los derechos humanos. En el libro se señala que cada una de estas sentencias tienen problemática en lo particular, el cumplimiento de cada uno de los puntos de la sentencia tiene problemática en lo particular, pero todas tienen obligan al Estado en una serie de medidas que podríamos agruparlas en 3 tipos de medidas. La primera son las medidas de reparación, que normalmente se traducen en daño material o inmaterial, cuantificables por medio de un medio económico, lo que viene a ser la reparación del daño, digamos. Las segundas son las medidas de plena satisfacción, entre las cuales se encuentran el reconocimiento de responsabilidad, la disculpa pública, la publicidad de la sentencia y en ocasiones hasta un acto de conmemoración o de reconocimiento público de responsabilidad. Y por último, las medidas de no repetición, que tienen como objeto evitar que los hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos no vuelvan a suceder. La Corte ha buscado en cada uno de los estados, y en concreto en el caso mexicano, que todas las sentencias le enseñen algo al Estado. Todas las sentencias buscan que el Estado mexicano aprenda sobre una problemática concreta que tiene y que le sirva de experiencia para que esos casos y esas situaciones no vuelvan a ocurrir. Por eso es que estas medidas de no repetición, lo que hace el Estado es incluso, más bien lo que hace la Corte es obligar al Estado incluso que se hagan reformas legislativas, para que de esa forma los juzgados incluso puedan ejercer el control de convencionalidad. Lo hace muchísimo en el caso, por ejemplo, de Rosendo Radilla, pero además lo replica en los casos de Inés y Valentina y también en el caso de los ecologistas. También las medidas de no repetición son tal vez las que tienen la mayor problemática de cumplimiento porque, por lo que se señalaba hace un momento, no existe un órgano expreso en ley que tenga que tener la coordinación de esto. La coordinación en este momento la hace la Secretaría de Gobernación por un asunto de omisión. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dice que corresponde a la Secretaría de Gobernación una serie de cosas y entre esas dice la defensa y protección de los derechos humanos. Y de ahí se cuelga la Secretaría de Gobernación para hacer estas funciones porque no hay nadie más que las tenga que realizar. Y esa es la problemática con la que luego nos enfrentamos porque las autoridades estatales o municipales dicen, bueno, ¿y a ti quién te mandó llamar? ¿Tú aquí qué? Entonces, esa es otra de las problemáticas que, como ya se decía, en el caso colombiano está resuelto a través de una legislación interna y que a lo mejor valdría la pena preguntarnos en el caso de México, y es la duda que dejo sembrada ahí en el libro sobre si será necesario o no llevar a cabo esta reforma. En el libro y en mi artículo busco con ejemplos prácticos señalar la problemática sobre la incipiente legislación en la materia.
la verdad es que muy poco, pero los casos que señalo ahí creo que pueden ser muy provechosos como experiencia si llegara a haber nuevos casos y sobre todo para nuevamente cuestionarnos si será necesario tener una legislación o con la voluntad política y jurídica pueda solucionarse la situación. Hago una síntesis muy breve de las sentencias que existen hasta el momento en el Estado mexicano y sobre todo hablo particularmente de cuáles fueron los hechos por los que se sancionó al Estado mexicano, las víctimas y por supuesto las obligaciones del Estado para su cumplimiento. No hay que olvidar que las reformas constitucionales a las que he hecho referencia van a dar un amplio margen de interpretación que probablemente permitan con mayor facilidad cumplir lo que señala la Corte. Sabemos que es una reforma de vanguardia y que junto con la de amparo y con la nueva ley de amparo pueden generar un cambio en el paradigma cultural de los derechos humanos. Pero insisto, más allá de que haya una legislación o no, lo que estoy tratando de transmitir es que se requiere un ejercicio de voluntad política, además de legislación, de los poderes de la Unión y de todos los poderes de la Unión, no solo de los poderes federales, porque generalmente lo que ocurre es, bueno, es la federación, yo Estado no estoy obligado. 3 de las sentencias están vinculadas con entidades federativas y en muchas ocasiones lo que las entidades federativas han dicho, resuélvelo tú, yo, entidad federativa, no puedo, no sé, no soy competente, no estoy obligado, el tratado lo firmaste tú. Entonces, sí hay esta parte, sí procuro transmitir esta parte en el artículo. Y por último, para concluir el artículo, señalo una serie de reflexiones muy personales sobre cómo es mejor proteger y generar una cultura de protección y de defensa de los derechos humanos que hacer una serie de cosas para el cumplimiento de una sentencia. De cómo es mucho más importante el asunto de prevenir que el de ser proactivos en lugar de ser reactivos. Y creo que en eso nos falta un gran tramo que sin duda los jóvenes cada día más están involucrados y interesados en estos temas. Quedan, a mi juicio, otros temas que pudieran abordarse en otro libro, sobre todo cuestiones recurrentes de las sentencias, que sin duda abonaría a lo que ya he dicho de una eficiente cultura de los derechos humanos. Podrían señalarse en este nuevo libro, creo yo, cuestiones sobre fuero militar, que todas nuestras sentencias, salvo la de Campo Algodonero, hacen referencia al fuero militar, sobre investigaciones y debido proceso. 3 de las 5 sentencias que hay, bueno, 6, pero en concreto 5 de las que están en cumplimiento ahora son por violaciones al debido proceso. Cuestiones sobre convencionalidad, prevención del delito y creo algunas otras cosas que podrían abordarse, insisto, en un nuevo libro, pero que ya abre la puerta para que se puedan hacer muchas otras cosas sobre el tema de cumplimientos. Hoy creo que nadie puede negar que la responsabilidad internacional es global y que no puede quedar sujeta a una división de atribuciones del derecho interno. No es posible seleccionar internacionalmente al Estado, obligar solo a uno o algunos de sus órganos, entregar a estos la representación del Estado en los juicios internacionales y sustraer a otros tantos de este régimen de convencionalidad de responsabilidad. Por eso creo que en este momento el libro es un gran impulso y además es una gran experiencia leerlo porque es enriquecedor, aprende uno muchísimo y creo que nos permite hacer frente a una realidad cada vez más creciente. Con esto concluiría mi participación y agradezco nuevamente la atención de todos ustedes. Antes de conceder el micrófono al coordinador del libro, me permitiré aportar algunos datos curriculares del mismo. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con maestría en Derecho Público por la Universidad París-Sorbona,
así como también con doctorado en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de Teoría Constitucional y Derecho Constitucional Mexicano en la Facultad de Derecho de la UNAM y la Universidad Panamericana. Profesor de la materia de Derechos Humanos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Dirige desde su aparición la publicación periódica Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, la cual pertenece al índice de revistas especializadas de la CONACYT. Es coordinador de la colección Derechos Humanos y Justicia de la editorial Tirán lo Blanc, Valencia, España, a partir de enero del 2013. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Sistema Nacional de Investigadores lo reconoce con el nivel 3. Ha fungido como expositor, ponente y moderador, entre otros temas, con el de impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las víctimas de violación de derechos humanos. Escuchemos a continuación las palabras del distinguido investigador, doctor Edgar Corzo Sosa, coordinador del libro que hoy se presenta. Piensen ustedes, si es que a esta hora, mediodía, pueden pensar algo, todos, en una organización no gubernamental, una ONG, que actúa en defensa de los derechos humanos de distintos grupos de personas. Cualquier ONG, y tenemos muchísimas, nada más es solo cuestión de estirar la mano y ahí tenemos una ONG. Auxilia a esta ONG en la presentación de denuncias. Incluso esta organización no gubernamental hace manifestaciones. Lleva también la defensa jurídica de los derechos de las personas que considera deben ser defendidos ante tribunales. Hace una labor muy encomiable que difícilmente un abogado en lo individual pudiera realizar. Pero imaginen también que un buen día explota un artefacto en el edificio sede de la organización no gubernamental. Un artefacto, o existe por ahí gas metano, en la oficina no de Pemex, sino de la organización no gubernamental, habiendo fallecido 5 de los 8 integrantes de esta ONG. Es obvio concluir que los 3 restantes, si el Estado no puede resguardar su vida ni su integridad, van a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar medidas cautelares. La Comisión Interamericana puede ser, si es que el Estado no le hace caso, que solicite a su vez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emita medidas provisionales, las cuales finalmente la Corte adopta y van dirigidas al Estado, en este caso pudiera ser el Estado mexicano, obligándolo a salvaguardar la vida de los 3 restantes integrantes de la organización no gubernamental. Ese supuesto pareciera ser muy hipotético, pero es un supuesto que en toda la región de América Latina tiene lugar. Pero, ¿cómo salvaguardar esos derechos humanos de los 3 integrantes que restaban? Se tendrán que enviar agentes policiales al lugar donde están ellos trabajando habitualmente o incluso al lugar donde están habitando. También se realizarán operativos de entrada y salida a la zona que pudieran eventualmente acordonar. Tendrán que patrullar la zona. A lo mejor se les da un coche blindado o a lo mejor se establecen otras medidas más que el Estado debe de dar a esas personas para que se defiendan sus derechos humanos. Es un despliegue intenso de actividades estatales que lleva un fuerte gasto económico. Las medidas provisionales, cautelares en términos generales, como dice el magistrado Carlos Arenas, tienen un alto impacto en el orden jurídico nacional, no solamente institucional, sino que también económico. Pero, ¿por cuánto tiempo debe el Estado mantener esas medidas? Mientras no se levanten esas medidas por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso puede tardar mucho tiempo.
con los gastos correspondientes. El Estado puede solicitar que se levanten, pero esa es una iniciativa que no asegura que efectivamente la Corte Interamericana levante las medidas provisionales para la defensa de las personas. Es más, levantar las medidas provisionales o cautelares es una decisión muy delicada y de un alto impacto en el orden jurídico nacional y en el derecho que se está protegiendo de la persona. Si las levanta y la persona después muere, ¿qué es lo que puede uno pensar? Recuerdo lo que pasó en el caso de Digna Ochoa. No digo que tenga que ver directamente con la adopción emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el impacto que producen cualquiera de las resoluciones de la Corte Interamericana, tanto en medidas provisionales o cautelares tratándose de la comisión o las sentencias de fondo, lo queramos o no, tienen un impacto en nuestro derecho jurídico interno, nuestro derecho interno. Esto ya lo veíamos venir, decíamos que a lo mejor el destino nos iba a alcanzar y efectivamente el destino nos alcanzó. A los restantes países de América Latina ya les había alcanzado, pero nosotros nos tardamos un poquito más, pero hemos llegado finalmente a esta etapa. Quiero agradecer a las personas o instituciones que hicieron posible que estemos en esta mañana aquí en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Principalmente a los representantes de Tirán, Loblanche, sin la idea de Salvador Vives ni de Alejandro Cubí o de Mayela Arreola, yo creo que no estaríamos en este momento aquí. También al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León por darnos acogida en esta feria que observo cada vez va adquiriendo mayor solidez, mayor fortaleza, y eso es muy bueno cuando estamos yendo a diversos lugares de la República Mexicana. Especialmente compartir la mesa con dos distinguidos juristas en esta ocasión. Por un lado, la maestra Dora Alicia Martínez Valero, quien, como ustedes pudieron percibir, tiene una experiencia muy amplia en esta materia. Por eso, casualmente, en un inicio estuvimos involucrados en formar parte de este proyecto colectivo y, por supuesto, es muy rica la participación que ella hace en esta obra colectiva, de la cual estoy muy orgulloso de haber coordinado. Es un esfuerzo muy interesante que creo salió muy bien desde el inicio. Dora, junto con una persona a la cual tanto ella como yo guardamos un cariñoso recuerdo, Felipe Zamora, estaban muy convencidas del tema y este es un producto ni más ni menos. Dora dedica su artículo precisamente a esta persona porque lo tenía muy presente y yo creo que también lo tenemos todos presentes. Y al magistrado Carlos Arenas Batis, quien pues se ha formado, creo yo, en una escuela bastante rígida y estricta que da una solidez a un jurista. No creo fallar en mi pronóstico, a lo mejor un poco desfasado, pero si lo hubiéramos invitado a participar en esta obra, hubiera hecho una ponencia excepcional como a las que nos tiene acostumbrados, porque entre otras cosas demuestra una visión bastante abierta de lo que es este tema novedoso. Y bien lo podemos ver leyendo esta obra y dando cuenta de los puntos más importantes, porque lo que acaba de hacer es una perfecta reseña con aportaciones personales de mucha valía. Como bien lo podemos ver, entrarle de lleno al control de convencionalidad en la entidad correspondiente que es esta. Entonces, yo creo que el perfil de un magistrado debe de contar sin hacer ninguna comparación, pero yo creo que sí tenemos que apuntar a esto que hoy en día nos está ocurriendo de una visión abierta y progresiva de lo que significa una impartición de justicia unida a una protección de derechos humanos, y eso lo cumple muy bien el magistrado Carlos Arenas. El origen de esto, aunque ustedes no lo crean, el origen de este proyecto tuvo lugar en San José de Costa Rica.
a 2 cuadras de la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comiendo un atún, riquísimo, por cierto, en un restaurante. Será la hora, o quizás será el aviso de que quizá no tenga tiempo para comer el día de hoy. Pero de todas maneras, comiendo un atún, pero en una mesa compartiendo con Pedro Saavedra Alessandri, otro de los coordinadores de esta obra. Él es secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lleva mucho tiempo en esta labor. Me dijo: Edgar, yo creo que independientemente de los proyectos que ya traíamos en mano, es muy importante ver lo que está sucediendo en los órdenes jurídicos nacionales, el impacto que se está produciendo. Y la visión que teníamos en ese entonces, y se confirma en este libro, era una visión esperanzadora, una visión de ver cómo en América Latina los ordenamientos jurídicos se empezaban a abrir, y se empezaban a abrir de manera, como dice Dora, creativa, de manera para entrarle finalmente a darle respuesta a este tema que les llega a todos. Y así tenemos varias experiencias. Él me comentaba de una manera muy realista, pero muy, muy realista, que en verdad uno de los grandes temas de la función o el papel que desarrolla la Corte Interamericana, pues es el de la supervisión del cumplimiento, como bien lo apreció el magistrado Carlos Arenas. No es tanto, igual que en el juicio de amparo o en cualquier sentencia de cualquier tribunal superior o supremo tribunal, no es tanto obtener una sentencia, sino el cumplimiento de la misma. Si en amparo o en cualquier proceso ordinario es difícil, ahora imagínense ustedes a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso no es de extrañar, aunque no compartimos la posición de un ministro jubilado que preguntaba: ¿y a nosotros cuándo se nos notificó la sentencia de la Corte Interamericana? O sea, sí, lo entiendo porque no estábamos preparados para tener esto. Sin embargo, eso ya es letra corriente, moneda corriente en los diversos países de América Latina. Y San José de Costa Rica tiene embajadas. Y si México tiene una embajada en San José y se le notifica a esa embajada, creo yo que el Estado mexicano ha sido debidamente notificado. Pero bueno, entiendo la posición, aunque no la comparto, de decir: ah, caray, nos viene una luz, nos viene un tsunami, que por lo menos necesito saber si se me avisó o no se me avisó. No se nos avisó. Llegamos y ya estamos inmersos en esta materia. Es tal la intensidad que se vive en la supervisión de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana que el pasado 20 de marzo de este mismo año, la Corte emitió una resolución en supervisión de cumplimiento del caso Hellman contra Uruguay, caso que curiosamente tiene que ver con el control de convencionalidad, no en materia jurisdiccional, sino en materia administrativa, eso que todavía estamos dudando. Y ahí dijo la Corte muy clarito, pero muy, muy claro, que las sentencias que emita la Corte, condenen o no al Estado correspondiente, son obligatorias. O sea que independientemente de lo que diga el expediente varios 912 del 2010 o lo que se diga en las posteriores resoluciones, queda claro que hay una obligación de acatar las resoluciones de la Corte Interamericana. Pero bueno, esta es la visión que tuvimos al inicio. ¿Cómo concretarla? Invitando a distinguidos juristas, y distinguidos juristas de América Latina. Y fueron varios los que intervinieron. Entonces es una obra que no es una presentación de un libro. Yo creo que esto va mucho más allá. Esto es una línea de investigación, esto es el inicio de diversas investigaciones, esto es el pretexto para iniciar, y no estoy hablando como PGR, las diversas líneas de investigación que están relacionadas con el tema. Esto en verdad fue un pretexto de una reunión de ver el tema. En ese momento, efectivamente, la Secretaría de Gobernación estaba muy preocupada en cómo dar cumplimiento a las sentencias. Dora tenía, entre otras responsabilidades, esa. Y llegamos, por lo menos, a esta primera versión. Es una obra que da cuenta, efectivamente, de lo que sucede en el tema. Falta una segunda edición, me queda clarísimo. Falta una segunda edición con diversos temas, pero además con diversos países. Con diversos países como Perú, por ejemplo. Perú tiene una gran tradición. Si ustedes revisan
el prólogo de la obra. En el prólogo escribe Diego García Sayán, él es presidente actualmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué hace Diego García Sayán, peruano? Pues exponer la experiencia que se tiene en su país y además como el presidente de esta Corte Interamericana. Entonces, es una visión de política pública, de un ver qué es lo que está sucediendo, que nos adentra de una manera muy ágil, muy sencilla, en el cumplimiento de las sentencias de amparo. Pero esto que nos está sucediendo, yo creo que ya empezamos a darle vueltas haciendo aspectos o haciendo ejercicios nacionales. Esa ley general, esa ley nacional para el cumplimiento de las sentencias de amparo se adelantó un poquito, solamente se adelantó un poquito a lo que ya estábamos previendo, y es la Ley General de Víctimas. O sea, la Ley General de Víctimas, desde mi punto de vista, tiene un fundamento constitucional. Hay quien lo niega, en la administración pasada lo negaban de una manera muy frontal. Yo digo que tiene un fundamento constitucional, no es el caso entrar ahorita en este momento en ese tema, pero lo que se desarrolla en la Ley General de Víctima es la reparación del daño. Es el artículo 1 de nuestro texto constitucional, párrafo 3, junto con otros preceptos del texto constitucional. Pero ahí vemos lo que pasa en el caso primero que les narré. La persona, los tres sobrevivientes son víctimas potenciales, víctimas en potencia. Entonces, la Ley General de Víctimas, curiosamente, abrevando de la mejor jurisprudencia de la Corte Interamericana, por eso yo desde un momento dije que era un buen texto legal, que como todo texto legal había que reformar, era perfectible y ya se hizo, y parece ser que ahora sí va a entrar en funcionamiento de una mejor manera. Pero entonces ya se maneja la idea de una violación, de una víctima, directa, o una víctima indirecta, o incluso una víctima potencial. En el caso Radilla Pacheco me acuerdo, y seguramente Dora se acordará, que se decía, hay pasajes muy dramáticos, pero me acuerdo de uno, del de Radilla Pacheco en este momento. Uno de los hijos de Radilla, víctima, indicaba cómo su madre había sufrido la desaparición de Rosendo, diciendo que la veía cómo estaba planchando sus camisas y diciéndole a su hijo: estoy segura que en cualquier momento tu papá va a cruzar esa puerta. Eso sí es sentir y sufrir, y eso es ser víctima. O bien, decía el mismo Rosendo hijo, decía que él va a estar tranquilo cuando su madre fallezca, porque va a saber dónde están los restos, va a saber dónde se va a enterrar, pero cuando tenga que verlos de su padre, no los ha encontrado, queda con la zozobra de que no sabe dónde estará. O sea, ese es un drama de derechos humanos que tiene que ver mucho con las víctimas, afecta a la persona directamente involucrada como a los familiares. Por eso hay víctimas de una naturaleza indirecta o víctimas en potencia, como aquellos tres que finalmente sobrevivieron a un atentado. O sea, esto no es, a lo mejor me estoy viendo demasiado dramático, pero esto es una realidad en nuestra región de América Latina, y con esta realidad tenemos nosotros que sobrevivir. El libro, ya con esto termino, el libro tiene aportaciones muy interesantes en derecho comparado. Señalaba el magistrado Carlos Arenas en una de sus partes que Colombia es un país bastante desarrollado en este sentido. O sea, no podemos negarlo. O sea, qué bueno que haya y que siga habiendo jueces en la Corte Interamericana que sean del país procedentes de Colombia. También que haya de México, por supuesto. Eso estamos muy, muy contentos. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas seguimos de manteles largos. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una persona, un distinguido investigador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, por ejemplo, dos países con una forma de Estado federal, Argentina y Brasil, manifiestan ahí sus experiencias. He de confesar que Venezuela no fue motivo de reflexión de nuestra parte,
por obvias razones, pero es un Estado federal, me queda claro, con Argentina y Brasil no será suficiente. Y el caso de Colombia, paradigmático. ¿Por qué? Porque lo hace desde la Corte Constitucional y del Consejo del Estado, los dos. Ellos tienen una jurisprudencia bastante desarrollada. Ya con esto casi termino. Y esta jurisprudencia lo lleva a crear un recurso extraordinario de revisión en materia penal frente a procesos de violación de derechos humanos, en donde procede dejar sin efectos una sentencia que ya había sido producto de una impugnación ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso nosotros ahorita creo que no lo podemos ni pensar. Colombia ya lo hizo. O bien el Consejo de Estado al que hacía referencia el magistrado Carlos Arenas. Hablan de una reparación integral. Una reparación integral, como bien la explicó la doctora Dora Alicia Martínez Valero. Reparación integral que nosotros apenas estamos incurriendo en la Ley General de Víctimas. En conclusión, creo que la obra, insisto, es un buen pretexto para entrarle al tema, es un buen pretexto para ver lo que está sucediendo en otros países y aviso de caminantes. ¿Eso qué quiere decir? Lo que está sucediendo en otros países ya nos está sucediendo a nosotros y tenemos que dar una respuesta lo mejor posible. Por su atención, muchas gracias. Solicito la presencia de la doctora Mirna, directora del Instituto de la Judicatura. De veras un placer escucharlos y bueno, me permito invitar a la magistrada Inés Pedraza que nos haga el favor en representación del Consejo de la Judicatura a hacer entrega de los reconocimientos. Adelante. Para el licenciado. Este reconocimiento es para el licenciado magistrado Carlos Emilio Arenas Batis por presentar el libro del doctor Edgar Corzo Sosa, Impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del marco de la tercera Feria Jurídica en las instalaciones de esta sala Jorge Treviño. Muchísimas gracias. El siguiente reconocimiento es para la maestra doctora Alicia Martínez por presentar el libro del doctor Edgar Corzo Sosa. Y el siguiente reconocimiento es para nuestro invitado de honor, el doctor Edgar Corzo Sosa, por presentar su libro dentro del marco de la tercera Feria Jurídica. Muchas felicidades. Gracias. Nada más los invitamos a los eventos. Con la entrega de las constancias damos por terminado nuestro evento, agradeciendo su asistencia al mismo. También se les invita a que sigan siendo parte de las actividades programadas dentro de la Feria Jurídica, recordándoles que el día de hoy a la 1:30 tendremos la presentación del libro Tópicos Selectos en Derecho Familiar, de la autoría de la magistrada Graciela Guadalupe Bucana, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Que tengan buena tarde. Gracias. It's wrong or right.